Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Adviento, preparándonos para celebrar la Navidad. Y hoy vamos a tocar un pasaje que nos habla sobre un tópico particular. Es un pasaje, es una profecía mesiánica que toca dentro de todo el pasaje un tema particular, que es el tema del gozo, el tema de regocijarnos en el Señor. Y es que en un año como el 2020, que ha estado tan lleno de dificultades, que ha estado tan lleno de sufrimiento, tan lleno de incertidumbre, son muchos los motivos que podemos encontrar para estar tristes, para sentirnos deprimidos, para dejar a un lado el gozo que debería producirnos la vida cristiana y sumergirnos en nuestra tristeza, en nuestra depresión. Y es que desde un punto de vista meramente humano, las pruebas y el sufrimiento nos producen tanto malestar que muchas veces terminan opacando cualquier razón que podamos tener para sentirnos felices y para sentirnos gozosos. Las pruebas y el sufrimiento, las pruebas, las aflicciones son tan fuertes y tienen un poder tan grande de consumir nuestra energía, nuestra atención, que terminan robando y terminan eliminando y quitando del panorama cualquier razón que podamos tener para estar felices. Y hoy quisiera invitarlos a que como cristianos, quisiera comenzar el sermón invitándolos a que como cristianos nos hagamos una pregunta con toda honestidad. Ahora que estamos culminando el año y nos estamos preparando para conmemorar el nacimiento del Mesías, ¿qué ha marcado más nuestra vida durante este año 2020? ¿La tristeza y la depresión o la alegría y el gozo de ser cristianos? Si les soy en lo personal totalmente franco, totalmente honesto, tengo que confesarles que aunque han habido momentos durante este año de mucho gozo, para mí el balance ha estado más inclinado hacia la tristeza que hacia la alegría. Y eso me ha llevado a reflexionar durante varios meses y durante particularmente estas últimas semanas sobre una pregunta que creo debe ser fundamental para cualquier persona que se confiese cristiano, para cualquier persona que se confiese discípulo de Jesucristo y se considere un ciudadano del reino de los cielos. Y esa pregunta es: ¿en dónde reside, en dónde está la fuente de nuestro gozo? El pasaje que vamos a estudiar hoy incluye un texto que Jesús citó en la sinagoga de Nazaret cuando estuvo de visita en su tierra, para dar a conocer a los presentes, a los que estaban ahí reunidos, cuál era su verdadera identidad. Ese día Jesús utilizó el capítulo 61 de Isaías para revelar que Él era el Mesías prometido. Y como vamos a ver a lo largo de ese capítulo 61 de Isaías, es precisamente en la vida y en el ministerio de Jesús y en el impacto de su vida, de su ministerio, en el impacto que ese ministerio tiene en nosotros como cristianos, en donde debe estar, en donde debe residir la fuente de nuestro gozo. Y el sermón hoy lo vamos a estructurar, a pesar de que vamos a recorrer todo el capítulo 61, vamos a estructurar el sermón en función de los dos últimos versículos del pasaje, básicamente porque ahí el profeta cierra toda la idea con una declaración de alabanza, con una declaración de gozo que se basa precisamente en todo eso que él ha venido exponiendo entre los versículos 1 y 9. Así que permítanme que antes de pasar propiamente el sermón lea esos dos versículos, esos dos últimos versículos, los versículos 10 y 11 de Isaías 61. Me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema,
o una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Basándonos en estos dos versículos y en lo que nos dice Isaías a lo largo de todos los versículos anteriores del capítulo, y en base a lo que todos estos textos nos dicen sobre el Mesías y sobre el impacto de su ministerio en nuestra vida, hoy vamos a básicamente estudiar 3 razones para regocijarnos en el Señor. 3 razones para regocijarnos en el Señor. Pero antes de que pasemos a ver estas 3 razones, vamos a ofrecer este tiempo en oración, vamos a poner este tiempo delante del Señor y vamos a pedirle que sea Él quien nos hable, quien nos lleve a sentir ese gozo, ese verdadero gozo que solo podemos hallar en Él. Vamos a orar. Padre, queremos poner este tiempo delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que en este momento quites cualquier distracción, cualquier cosa que pueda estar alejándonos de tu presencia, alejándonos de escucharte. Que pongas en nosotros un corazón humilde y sumiso, Señor, dispuesto a escuchar, dispuesto a ser transformado. Padre, que este día nos guíe, Señor, a través de tu palabra, a entender que la fuente de nuestro gozo no puede estar en las cosas de este mundo, sino solamente en ti, Señor. Y que nos ayudes, Padre, a reconocer en dónde hemos estado poniendo nuestra atención, en qué hemos estado confiando, Padre, y nos confrontes, nos guíes, nos permitas vernos como tú nos ves y nos lleves, Padre, en el poder del Espíritu Santo a ser los cristianos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar estudiando la primera razón. La primera razón que tenemos para regocijarnos en el Señor. Y para eso vamos a leer la primera porción del versículo 10. Que dice, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Amados hermanos, la primera razón que tenemos para regocijarnos en el Señor se basa en la promesa del Mesías y en la consumación de esa promesa en la persona de Jesús. Él, como dice el versículo, nos vistió con ropas de salvación, aun cuando estábamos condenados, y nos cubrió con el manto de su justicia, incluso aunque nuestras mejores obras eran sencillamente trapos de inmundicia y siguen siendo trapos de inmundicia que no pueden cubrir la suciedad de nuestro pecado. Aún estando condenados y aún siendo pecadores que no podemos hacer nada para agradar a Dios, Él nos vistió con ropas de salvación y nos cubrió con el manto de su justicia. Y fíjense cómo un poco estas palabras de Isaías están basadas en lo que él mismo viene declarando en los primeros versículos del capítulo, los versículos 1 al 3. Vamos a leer un momento ese anuncio, esa profecía, cómo Dios anunció de antemano lo que sería el ministerio de Jesús. Vamos a leer Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite en vez de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Este fue el texto que mencioné hace unos momentos que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret cuando fue a visitar su tierra. Y después de leerlo hizo una declaración que solamente el verdadero Mesías podía hacer. Y eso lo encontramos en Lucas 4:24. Después de que Jesús llegó a la sinagoga, le entregaron el libro de Isaías, abrió Isaías 61 y leyó este texto. Él dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Solamente el verdadero Mesías podía aseverar eso. Y fíjense
un poco lo que este texto nos dice. Solamente en Jesús están las buenas nuevas. Solamente en Él hay sanidad eterna. Solo en Él hay escapatoria del juicio de Dios. Solo en Él hay consuelo frente al dolor. Solo en Él hay una corona de vida en lugar de un lago de fuego, en lugar de juicio. Amados, quisiera preguntarles, ¿cuántas veces frente a la aflicción y el sufrimiento, frente al dolor, recordamos que como cristianos podemos regocijarnos en el Señor porque Él pagó el precio de nuestra salvación? ¿Cuántas veces mientras estamos afligidos, mientras estamos pasando por la prueba, recordamos que frente a todo eso, nuestro gozo, nuestro verdadero gozo está en lo que Él hizo en la cruz? Amados, sin el ministerio de Jesús, recordemos esto, sin el ministerio de Jesús, nuestras aflicciones presentes, cualquier sufrimiento que podamos estar pasando hoy, sería solamente un juego de niños frente a lo que nos estaría esperando por la eternidad. Sin la cruz, cualquier sufrimiento sería un juego de niños frente al juicio de Dios, frente al castigo de Dios por nuestros pecados. El castigo, la ira de Dios derramada sobre el pecado del hombre es muchísimo mayor que cualquier aflicción que nosotros podamos estar viviendo hoy en día. Y cualquier cosa que podamos estar viviendo ahorita, por dura que parezca, pierde toda importancia cuando recordamos que lo que Él hizo en esa cruz, que el sufrimiento que él recibió, que la ira que Él recibió en esa cruz en lugar de nosotros, nos salvó de una condenación eterna y nos dio vida eterna cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Nos dio la justicia de Dios, nos revistió en su justicia, nos dio vida y nos revistió en su justicia. Y eso, hermanos, es la razón más poderosa de todas para regocijarnos en el Señor, aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio de un año como el 2020 que ha estado tan lleno de pruebas, de aflicciones y de incertidumbre. Vamos a ver cuál es la segunda razón para regocijarnos en el Señor. La segunda razón que este texto nos presenta para regocijarnos en el Señor. Y para eso vamos a leer la segunda parte del versículo 10. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Hermanos, a pesar de estar perdidos en nuestros pecados, a pesar de ser aborrecedores de Dios y de ser merecedores del castigo eterno, Él no solamente nos dio salvación en la cruz. Fíjense lo que Isaías dice: soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Déjenme preguntarles algo. ¿Han visto ustedes algo más hermoso que una pareja preparándose para su boda? Que una pareja ya ataviada para la boda. Con eso compara Dios a aquellos que han sido, aquellos a los que Él ha dado el regalo de la salvación. Con eso compara Dios a aquellos que han recibido el inmerecido regalo de la salvación. Vamos a ver lo que Isaías dice, continuando linealmente en el capítulo 61, lo que dicen los versículos 4 al 6. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Lo que estaba en ruinas, lo que estaba en escombros, es reconstruido y restaurado. Aquellos que una vez fuimos enemigos y aborrecedores del Dios Santo, ahora hemos sido hechos sus sacerdotes, sus ministros, sus representantes frente a las naciones. Amados, de lo feo Él hizo algo
hermoso. De lo corrupto, Él está haciendo algo santo. La salvación que Jesús compró para nosotros en la cruz vino acompañada de una nueva vida. En Él somos hechos nuevas criaturas. En Él somos transformados día a día a la imagen de Jesús. En Él se nos dio el privilegio de ser representantes del Dios Altísimo. Y allí está nuestra segunda razón para regocijarnos en el Señor. En que no solamente nos salvó, sino ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Ha hecho de nosotros siervos del Rey, siervos del Dios Altísimo. Ha hecho de nosotros mensajeros del Evangelio. Nos ha ido transformando, nos va transformando día a día a la imagen de Cristo. Va tomando esa naturaleza corrupta y caída y la va transformando, la va llevando a la imagen de su Hijo. Y con esto en mente vamos a pensar en la tercera razón. ¿Cuál es la tercera razón? La primera, nos salvó. La segunda, de lo feo hizo algo hermoso, así como nos salvó, nos hizo nuevas criaturas. Y la tercera razón para regocijarnos en el Señor es lo que Él está haciendo a través de nosotros. El versículo 11 dice: porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Esta analogía del retoño que brota de la tierra y la semilla que germina en el huerto nos recuerda cuán asombrosa es la obra que el Señor está haciendo a través de nosotros. Les pregunto, ¿quién no se ha maravillado al ver cómo una simple semilla se convierte en una planta? Donde no había vida, donde había una semilla que era inerte, de pronto hay vida. Así hace el Señor que broten la justicia y la alabanza ante las naciones. Frente a un mundo caído que se opone a Dios, Él ha hecho nacer sus retoños por pura gracia. De pecadores sin vida que se alaban a sí mismos, de pecadores sin vida, sumergidos en el pecado, aborrecedores de Dios, Él hace nacer hijos suyos. En cada cristiano va brotando la justicia de Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo y se va haciendo escuchar la alabanza de una nueva criatura que reconoce que sin Cristo estaría muerta en sus pecados. En cada cristiano va brotando la justicia, se va haciendo evidente la justicia ante las naciones y se va haciendo escuchar esa alabanza de una nueva criatura que reconoce su pecado y reconoce que sin Cristo aún estaría perdida y estaría condenada por toda la eternidad. Fíjense cómo continúa Isaías 61, los versículos 8 y 9. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Amados, a través de su iglesia el Señor está glorificando su nombre entre las naciones. En cada cristiano se va moldeando día a día la imagen de Cristo y la justicia de Dios se va haciendo visible frente a la iniquidad de los hombres. La justicia de Dios se va haciendo visible frente a un mundo caído, lleno de pecado. Y va a llegar el día en que esa obra va a completarse. Va a llegar el día en que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El día que Él regrese, el día en que la obra se complete, Él será el primogénito entre muchos hermanos. Y ese día las naciones van a reconocer que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no por mérito propio, no porque somos justos o porque somos buenos, no porque lo merecemos, sino por la pura gracia y la misericordia de Dios, somos la descendencia bendecida del Señor. Ese día las naciones van a reconocer que nosotros, que hemos sido salvados por gracia, que hemos sido reconciliados con Dios por la sangre del Cordero, somos la descendencia bendecida del Señor. Y esa, hermanos, es nuestra tercera razón para regocijarnos en el Señor. Como hemos visto hoy,
Para un cristiano, las razones para estar gozosos superan con creces las razones para estar triste o deprimido. La pregunta entonces es, ¿por qué estamos o por qué seguimos luchando a diario con la tristeza y la desesperanza? Si tenemos tantas razones para regocijarnos en el Señor, ¿por qué entonces luchamos a diario con la tristeza, con la depresión? Si me preguntan a mí, yo creo que las razones para estar tristes son muy tangibles y nuestra memoria es muy mala. Las razones para deprimirnos, el sufrimiento, las aflicciones, las pruebas son muy tangibles y producen un dolor muy visible. Nos consumen, nos desvían, nos atrapan. Y el punto es ese, nuestra memoria es muy mala. Y eso implica que como cristianos debemos tomar acciones para regocijarnos, para que regocijarnos en el Señor sea algo cotidiano, para que no sea algo eventual, para que día a día nos regocijemos en Él. Y para que eso pase necesitamos estar recordando continuamente las innumerables razones que tenemos para estar gozosos en Él. Ahora, la pregunta es, si tenemos en la Biblia un recordatorio ahí perenne y confiable de todas las razones que tenemos para regocijarnos con Dios, y en la Biblia tenemos un recordatorio continuo de todas las razones que tenemos para gozarnos en nuestro Señor, ¿no será que en lugar de alimentarnos de la palabra de Dios nos estamos alimentando más de las cosas del mundo? ¿No será que en lugar de alimentarnos de esa palabra de vida que viene de Él, como dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿No será que en lugar de alimentarnos de la palabra, de la Biblia, nos estamos alimentando más de las cosas que el mundo nos ofrece? ¿No será que estamos dando por sentado que conocemos suficientemente a nuestro Señor y hemos dejado que poco a poco las preocupaciones, los placeres, las ideas, los conceptos y todas las demás cosas que el mundo nos ofrece vayan ganando terreno en nosotros y nos roben la atención que solamente Dios se merece? ¿No será que estamos dejando que todas estas cosas que nos envuelven y que tanto atrapan nuestra atención han ganado terreno dentro de nosotros y han desviado nuestra mirada del sitio donde tiene que estar puesta? Han desviado nuestra mirada de Cristo, han desviado nuestra mirada de lo que Él hizo en la cruz, han logrado que nosotros desviemos nuestra atención de la palabra de Dios y que nos olvidemos continuamente de todas esas razones por las cuales nosotros como cristianos podemos regocijarnos en Dios, porque fuimos salvados, porque fuimos hechos nuevas criaturas y porque a través de nosotros Él está dando a conocer su ley, su nombre, su justicia a las naciones en un mundo caído. Amados, vamos a recordar cada día, en cada pasaje de las Escrituras, esas tres razones: que nos salvó, que hizo de nosotros nuevas criaturas y que día a día va dando a conocer su justicia y su nombre, su santo nombre, a través de nosotros frente a un mundo caído que lucha por robar nuestra atención. Vamos a animarnos continuamente los unos a los otros a estudiar la palabra con diligencia, con ahínco, con deseo. Vamos a apoyarnos, vamos a amonestarnos cuando dejemos de hacerlo y no dejemos de recordarnos cada día los unos a los otros las innumerables razones que tenemos para regocijarnos en nuestro Dios. Que eso sea parte de nuestra vida como congregación, que eso sea parte de nuestra vida cristiana, el estarnos instando, animando unos a otros a estudiar la palabra, a regocijarnos en nuestro Dios, a conocer, a escudriñar la Biblia, a estar continuamente buscando en su palabra todas las razones que tenemos para regocijarnos en Él. Amados, el Señor nos bendiga, nos confronte con su palabra y nos guíe día a día por ese camino de santidad y justicia que Él quiere que recorramos, por ese camino de servicio que nos lleva por el camino de Cristo, por ese camino de servicio como el que Cristo vivió, que no vino
para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Vamos a recordar siempre, hermanos, que estamos aquí para Él. Que nuestra verdadera vida comienza cuando estemos allá. Y que el tiempo que nos quede a nosotros aquí es un privilegio porque podemos glorificar su nombre, porque podemos dar a conocer las buenas nuevas, porque podemos ser instrumentos del Altísimo, del Creador Supremo del universo, del Soberano de la creación, que nos da el privilegio de ser instrumentos suyos, de ser vehículos suyos para que las buenas nuevas lleguen a las naciones, para que su nombre se conozca y para que su nombre sea exaltado. Vamos a darle todos los días nuestra atención. Vamos a darle día a día nuestro corazón, nuestra esperanza, poner nuestros ojos continuamente en Él y no en las cosas de este mundo. Y a recordarnos unos a otros cuáles son esas razones que tenemos todos los días ahí enfrente para regocijarnos en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te damos las gracias por lo que has hecho por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Te damos las gracias, Padre, porque podemos regocijarnos en ti, Señor, sabiendo que tú no cambias, que tú eres eterno, que tú pagaste el precio para hacer todo esto posible con la sangre de Cristo, y que eso nos asegura, Señor, una eternidad en tu presencia, pero que mientras estemos aquí, Señor, hay trabajo que hacer. Y ese trabajo es un privilegio. Ese trabajo, esa misión que nos has encomendado, Señor, es el privilegio más grande que podemos tener como humanos, porque es nada más y nada menos servir al Eterno, representar al soberano, creador de toda la creación, al Todopoderoso, al Santo, 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 al que no mereceríamos servir y al que, aun cuando no somos merecedores, pagó el precio por nosotros en la cruz. Te damos las gracias y te damos la gloria, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a recordar cada día cuáles son todas estas razones que tenemos para regocijarnos en ti. Que nos lleves, Padre, la mano en el estudio de las Escrituras. Que tu Espíritu Santo esté continuamente instándonos, Señor, redarguyéndonos, mostrándonos, transformándonos en el poder de tu palabra. Que pongas ese sentir en nuestro corazón como hijos tuyos, Señor, como iglesia, para que continuamente estemos recordándonos unos a otros la necesidad de estudiar la palabra, para que continuamente estemos a través de tu revelación, Señor, de tu palabra, ayudándonos unos a otros para caminar en santidad y en servicio. Te damos el honor, te damos la gloria y te alabamos, Padre, por siempre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.